Buenos días, bienvenidos a esta nueva reunión de nuestro Rotary Club de Buenos Aires. Saludamos a las banderas, la bandera argentina, la bandera de la ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Muchas gracias. Invitamos a Guillermo Combal, nuestro secretario honorario, a dar su mensaje de secretaría. Hola, muy buenas tardes. Informe de Secretaría del 17 de agosto del 2022. Señoras, señores, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Hoy, 17 de agosto, se conmemora un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del padre de la patria, el general don José de San Martín. Nuestro club adhiere a los actos en su memoria y hace votos para que su ideario nos sirva de guía a todos los argentinos en los tiempos actuales. Preside la reunión, bajo formato dual, el doctor Jorge Grimpel. Lo acompañamos en esta mesa cabecera el orador de la fecha, el licenciado Daniel Desain, presidente de ADEPA, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre el periodismo en épocas de crisis. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Acompañamos asimismo al señor presidente sentados a la mesa cabecera, el expresidente, el doctor Norberto Palacios Baqué, y nos acompañan también los consocios Ezequiel Casañe, Guillermo González Rosas, Miguel Maswell, Esteban Zambori, que hoy le damos un feliz cumpleaños, y nos ha llegado, está retrasado por el tránsito, Ricardo Marcús. Especialmente invitados se encuentran presentes Carlos Laplacet, invitado por Juan Carlos Casañe, y Elías Mejalilati, invitado por Ernesto Orlando. Avisos parroquiales. Les informamos que el próximo miércoles 31 de agosto de 9:30 a 12:30 se llevará a cabo un curso gratuito de RCP básica, organizado conjuntamente por Arritmia Alliance Argentina y nuestro club. El mismo está dirigido a los rotarios, familiares y amigos. Están todos invitados, un curso muy importante que salva vidas. El curso se realizará en el edificio Casará, sito en Avenida de Mayo, 1190 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El próximo miércoles 24 de agosto ocupará esta tribuna nuestro consocio, Jorge Kogan. Quiero decirles algo, en la página 6 del Informa tienen el teléfono para enviar las preguntas por WhatsApp, así que lo anhelado por ustedes ha sido cumplido. A todos ustedes muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos a Rotary Club de Buenos Aires. Clara Mariño va entonces ahora a presentar a nuestro orador, el licenciado Daniel Desain. Clara. Nuestro orador, Daniel Desain, es presidente de ADEPA, presidente del diario La Gaceta de Tucumán, vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo y miembro del board de la Asociación Mundial de Editores. Integra además el Foro Iberoamérica, que nuclea personalidades como Felipe González, Fernando Enrique Cardoso, Carlos Slim y Julio María Sanguinetti. Es además autor y compilador de más de 20 libros. Ha publicado artículos en 170 diarios y revistas en 17 países y además obtuvo el Laurel de Plata al periodista otorgado por el Rotary Club de Buenos Aires
en el año 2014. Daniel, es un gusto escucharlo. Buenas tardes. Es un placer y un honor para mí estar acá con ustedes, y no es una frase hecha, ya que tengo una enorme deuda con este club. Clara recordó el Laurel de Plata en el 2014, es uno de los reconocimientos que yo más valoro, que entre otras cosas han recibido personalidades como Jorge Luis Borges, Favaloro, Bergoglio. Y este club ha sido muy generoso conmigo, me ha invitado en otras oportunidades, por ahí lo vi a Eduardo Santamarina, bajo su presidencia estuve alguna vez en el Plaza, en esos años difíciles, ¿no? Decíamos 2014, el Laurel del Plata, y conversamos recién en la mesa, forma parte del periodo más difícil para la libertad de prensa, para el periodismo en la Argentina desde el 83 hasta hoy, ¿no? Entre el 2009, ley de medios, y 2014, comienzo del final del gobierno de Cristina Kirchner. Era difícil hablar en esos momentos de ciertas cosas. Ese premio me lo entregó Gregorio Badeni, que fue presidente de este club, ¿no? Y ahora veo acá una cantidad de amigos y gente que respeto mucho, y el presidente me dijo que me van a regalar este libro de los 100 años, pero yo lo estuve husmeando anoche y encontré otras vinculaciones que me unen con este club, entre ellas que dentro de los 31 socios que tenía el Rotary de Buenos Aires hace exactamente 100 años, en 1922, 3 años después de la fundación, 2 eran parientes míos, eran tíos de mi abuelo materno, y a lo largo de la historia del club encontré otros parientes, muchísimos amigos de mi padre, gente que respeto, que ha formado parte de este club. Y lo primero que quiero destacar es eso, lo que ustedes hacen semanalmente, ¿no? Una tradición de una institución centenaria que en medio, y vamos a hablar de eso, voy a hablar de eso, en medio de tanta volatilidad, de tantos cambios, ¿no? De tanto vértigo que caracterizan hoy al mundo, pero en particular a nuestro país en las últimas décadas, la del Rotary de Buenos Aires es una de nuestras continuidades esenciales, es uno de los contrapesos que una sociedad como la nuestra requiere para equilibrarnos, ¿no? Recuperar un horizonte, hacer lo que ustedes hacen, tejer lazos, puentes, nutridos por su vocación de servicio para fomentar el bien común. Otra personalidad que vi en el libro es la de uno de los mejores amigos de mi padre, que fue Víctor Masú. Seguramente muchos de ustedes han compartido almuerzos como el de hoy hasta su muerte, y ustedes quizás no sean plenamente conscientes de que le dieron, creo, el reconocimiento más reconfortante, uno de los reconocimientos más reconfortantes de su vida, que fue nombrarlo socio honorario en el 2007. Ese fue un año antes de su muerte, momentos en que Víctor estaba muy deprimido, muy solo, aislado, víctima de una persecución silenciosa por sus ideas, en esos años difíciles del primer kirchnerismo. Bueno, y ahora vamos al tema de hoy, que es el periodismo en tiempos de crisis. Cuando Juan Pablo Magler me invitó, y después Clara me mandó un mail pidiéndome un título para la charla hace un mes y medio, 2 meses, pensé que era probable que las crisis que teníamos en ese momento seguramente iban a cambiar, o probablemente tendríamos otras, porque en esa velocidad vivimos, ¿no? Podríamos estar ahora hablando de una guerra en Taiwán por una invasión de China, ¿no? En los bordes de esos precipicios transita hoy la humanidad. Han cambiado muchos de los protagonistas de la vida pública en la Argentina, ¿no? Han cambiado muchas de las variables que marcan el ritmo de nuestra realidad. Y las crisis que vivimos, que vive el periodismo, pero que vivimos como sociedad, son múltiples, ¿no? Se superponen, se combinan, se fortalecen y se complementan de manera muy perjudicial para todas nuestras vidas. Una de ellas, de la que todavía no salimos, es la de la pandemia, ¿no? Cuando se creó este club en 1919, estábamos a un año de la finalización de la Primera Guerra Mundial. La Argentina vivía los coletazos de otra pandemia, de la gripe española, ¿no?
Y un siglo más tarde estamos metidos en otra pandemia, una etapa más benigna, pero con una experiencia traumática que modificó las vidas de todos. Hemos tenido a partir del 24 de febrero, con la invasión rusa a Ucrania, un conflicto de nivel internacional en el cual corremos el riesgo de tener una conflagración global de dimensiones inéditas. La Argentina siempre está en una crisis, ¿no? Tenemos como capítulos sucesivos de una gran crisis que conforma nuestra tragedia nacional, pero estamos en uno de los capítulos duros y acelerados donde el horizonte se oscurece, todo es puro presente, la velocidad se incrementa y los riesgos de grandes estallidos, de destrucción del tejido social son extraordinarios, ¿no? Y los perjuicios ya los podemos contabilizar a esta altura. El periodismo salió, bueno, lo primero que tuvo que hacer, como muchas otras actividades, es modificar su forma de trabajo de un día para otro, ¿no? A partir de marzo, de fines de marzo, cuando tuvimos que aislarnos, ¿no? Y iniciar los periodos de cuarentena, de ruptura de la forma organizada de vida que teníamos todos, el periodismo tuvo que correr muchos riesgos, actuar como la actividad esencial que es. Lo primero que pasa en las crisis es que lo que cae en primero es la publicidad, que es el gran combustible que tiene el periodismo, ¿no? Nosotros veíamos lo que pasaba en España con algunas semanas de anticipación, cuando caía 30-40% de la publicidad en los medios, en la Argentina caía 70 u 80%, y desde esa debilidad el periodismo tuvo que reconstruir sus sistemas de trabajo y salir a la calle a cubrir la fatalidad que vivíamos todos. Pero el lado positivo fue que rápidamente ese periodismo cuestionado sobre su función, ¿no? A partir de las novedades tecnológicas que todos conocemos, en las que se pone en duda el papel que juega el periodismo en la recolección, en la transmisión de información, en la medida que todos con nuestros dispositivos podemos formar parte de la construcción de distintas noticias, ¿no? Hacer nuestros registros e integrar una gran conversación global o nuestros respectivos grupos digitales. Bueno, en medio de ese cuestionamiento nos dimos cuenta que el periodismo cumplía en esos inicios de la pandemia, en los momentos más dramáticos y con mayor incertidumbre, una función crítica, esencial, vital, ¿no? En pleno sentido del término, y que su contracara, que es la desinformación, era un factor letal, ¿no? En ese momento que teníamos que coordinar nuestros esfuerzos para tratar de ajustar comportamientos, conductas, luego desarrollar alternativas para combatir efectivamente la pandemia, como fueron las vacunas, ¿no? Y combatir, ¿no?, los rumores, las versiones infundadas, y cuestionar desde ya también las arbitrariedades, los excesos en las decisiones gubernamentales. Bueno, ahí el papel de la prensa, de los medios, fue esencial, y el público supo revalorizar ese rol, ¿no? Luego tenemos, bueno, la guerra, ¿no? En las guerras, el gran anticuerpo contra el belicismo, el gran anticuerpo contra el autoritarismo, siempre son los medios que van allí a registrar, ¿no? En esos lugares donde todo el mundo quiere salir, como era Kiev, como era Ucrania, bueno, los periodistas entraban allí, muchos periodistas argentinos, ¿no? Elisabetta Piqué, por acá está Norberto Frigerio, de La Nación, fue la primera periodista que a los 2 días de la invasión ya estaba en Kiev, pero muchos de los grandes medios argentinos, muchos medios regionales tuvieron presencia allí para contarnos desde nuestra propia óptica lo que allí ocurría, para despertar conciencia social sobre el horror de la guerra, y siempre el gran antídoto frente a cualquier agresión es registrarla, ¿no? Es mostrar el horror. Así que ahí, otra vez, en medio de esos días iniciales y que todavía continúan, en donde se oscurece el futuro de la humanidad y volvemos a situaciones que creíamos que estaban ya sepultadas en el pasado, el periodismo recupera en la visión de su audiencia esa función central. Yo recordaba hace poco en una charla
en ADEPA la figura de Philip Graham, ¿no? Que fue editor del Washington Post entre 1946 y el 63. Y él es el divulgador más conocido de la frase que dice que el periodismo escribe el primer borrador de la historia, ¿no? Las primeras noticias de eso que va a quedar y que con suficiente distancia interpretaremos como hitos centrales de la aventura que vive la humanidad, las registra el periodismo, los periodistas. Y la paradoja de Graham es que él asume esa función de uno de los diarios más relevantes del mundo después de la Segunda Guerra Mundial y en los inicios de la Guerra Fría, ¿no? Y él va a morir víctima, se suicida, muere víctima acosado por una bipolaridad psiquiátrica. El hombre que desde uno de los principales medios del mundo cubría la bipolaridad militar, económica y política del mundo, que había puesto pocos días antes de su muerte, en octubre del 62, en la crisis de los misiles, al mundo como nunca antes al borde de su extinción, ¿no? Ante una probable conflagración nuclear. Bueno, ese hombre muere víctima de una bipolaridad psiquiátrica. Eso que parecía tan lejano volvió, ¿no? Desde principios de este año volvemos a esos temores, a esas locuras, a esos riesgos, y el periodismo está allí para advertirnos. Luego la realidad local, por supuesto, la Argentina, en medio de esta extraordinaria aceleración histórica que vive, de sustitución, ¿no? de variables, de agendas que se renuevan semana a semana, que muchas veces están condicionadas por realidades como las de la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Que atraviesa ahora una causa en la que se la acusa de liderar una asociación ilícita ligada a la mayor trama de corrupción que se haya destapado, al menos en las últimas décadas, seguro desde el regreso de la democracia, a partir de un trabajo de investigación del periodismo, ¿no? Fue en el diario La Nación donde Diego Cabot nos mostró los entretelones a partir de los célebres cuadernos de Centeno, que mostraban los detalles de los niveles de corrupción que se habían impulsado desde el Estado. Bueno, eso por supuesto que condiciona la viabilidad de la vida institucional de un país que requiere el acuerdo sobre ciertos puntos básicos. Y el periodismo siempre propone una agenda de temas sobre las que nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Todo país, en definitiva, siempre está apoyado en un gran diálogo. Bueno, ¿cuáles son las grandes cuestiones? ¿Cuáles son los grandes problemas que tenemos que resolver? ¿Qué es lo que tenemos que jerarquizar, ¿no? Y eso, evidentemente, con condicionamientos y distorsiones como las que tenemos en la Argentina, es muy difícil de hacer. Por eso, un espacio como este, en la que ponemos al diálogo, subrayamos la relevancia del diálogo para lograr fijar, ¿no? un camino común, ciertas políticas de Estado, un rumbo, ¿no? Ciertos acuerdos básicos, es tan relevante. Y los medios proponen diariamente, cotidianamente, ese ejercicio, ¿no? Proporcionar elementos para el debate, empujar ese debate, contextualizarlo, dar argumentos de un lado y de otro, ángulos diferentes para poder arribar a ciertas conclusiones comunes. Y luego hay una crisis previa que se aceleró a partir de la pandemia, que afecta a todo el mundo, que nos afecta a todos en distinto orden, que es el generado por la acción de la dinámica digital, ¿no? Impulsado por los grandes actores tecnológicos que hoy dominan el ecosistema digital, en el cual atraviesa nuestras vidas. No podemos funcionar, realizar nuestras actividades de los más distintos tipos sin los dispositivos, sin el acceso, la conexión al mundo digital que va permeando todas nuestras actividades. Conocemos todos los beneficios, que son indiscutibles, pero empiezan a aparecer en los últimos años
los costados más oscuros, ¿no? Cómo perjudica el mundo digital a los procesos políticos, ¿no? A los procesos electorales en particular, cómo aumentan los niveles de polarización, cómo se fragmentan nuestras audiencias, cómo circula la velocidad, la magnitud de la circulación de la desinformación, y eso va quebrando los presupuestos básicos para ese gran diálogo que requiere toda sociedad, ¿no? Las sociedades entre sí, cada grupo social en particular, la integración más amplia dentro de una nación. Y ahí otra vez el periodismo aparece como una, para usar un término sanitario, una vacuna por un lado para prevenir ese tipo de daños, pero también un antídoto para reparar toda esa destrucción, casualmente ejerciendo su vieja función, ¿no? Recolectando información, proponiendo una serie de cuestiones sobre las que tenemos que las audiencias deben debatir, jerarquizando, ¿sí? Distinguiendo primero lo verdadero de lo falso a través del chequeo de información, pero también lo accesorio de lo principal. Este año se cumplieron 80 años de la publicación de un cuento extraordinario de Borges, que Funes el Memorioso, se publicó en 1942 en La Nación, ¿no? Esa historia de un personaje con una memoria absoluta, ¿no? Y con una incapacidad para el olvido. Y Borges señalaba allí que eso que parecía como una virtud, ¿no? En autores anteriores, también podía ser una maldición, ¿no? En la medida en que uno no puede generar esta selección, ¿no? Del material que uno registra, que uno no puede distinguir, no puede jerarquizar. Bueno, un hombre como Funes, decía Borges, tiene incapacidades extraordinarias en materia intelectual. Le cuesta mucho pensar, le cuesta distinguir una metáfora, distinguir una ironía, ¿no? Y Umberto Eco publicó, poco antes de morir, un libro extraordinario que se llama La Memoria Vegetal, que es un gran homenaje al papel, ¿no? Al libro de papel. Y allí hace una distinción de distintos tipos de memoria. La memoria orgánica, la de nuestro cerebro, la memoria mineral, ¿no? La de las tablillas de arcilla previas a la imprenta, al papel. Luego la tradicional, que es la vegetal, y finalmente la memoria digital, ¿no? La memoria de Internet, este extraordinario cúmulo de información, de contenidos que nos rodea en el ecosistema digital al cual accedemos con vehículos como Google, ¿no? A través de los buscadores, de las redes sociales, que nos bombardea permanentemente con todos los dispositivos que tenemos alrededor y que tanto a nivel individual como colectivo nos dificulta la tarea de reflexionar, ¿no? De tomarnos la pausa, de hacer lo que hacemos hoy, ¿no? Poner un freno, poner distancia, ¿no? Mirar de nuevo los problemas, discutirlos, asociar ideas, llegar a conclusiones, ¿no? Vivimos bombardeados, saturados de contenidos, con una suerte de hipermemoria, ¿no? De contenidos que se multiplican, toda la información que contamos se duplica cada 2 días, ¿no? Son volúmenes extraordinarios de contenidos que dificultan la tarea de identificar lo relevante. Y ahí el periodismo es una herramienta, no es la única desde ya, pero es una herramienta más para realizar esa tarea, ¿no? De nuevo, para contextualizar, para distinguir lo importante de lo que no lo es, de establecer órdenes, jerarquías y a partir de todo ello poder llevar adelante el diálogo elemental que requiere toda democracia y finalmente cualquier sistema de convivencia armónica. Pero no me quiero extender más, Clara, te veo parada ahí. Vamos a las preguntas, si querés. Bueno, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, tengo 2 preguntas de alguien que seguramente no está conforme con el rol que estamos cumpliendo. La primera pregunta dice, ¿no cree que el periodismo argentino en gran porcentaje está pago o recibe beneficios económicos para favorecer a alguna facción política? A ver,
Lo que decía de la pandemia es crítico, ¿no? El periodismo siempre necesita... La independencia editorial requiere autonomía económica. Esa autonomía económica se apoyó tradicionalmente en la publicidad, ¿no? Los medios gráficos tienen la venta de ejemplares. Son las dos grandes bases que en los últimos 100 años han sostenido esa independencia. Previamente, el periodismo original, con categorías de hoy, diríamos, era militante. La Gaceta de Buenos Aires de Mariano Moreno era militante, ¿no? Respondía al discurso de su gobierno. La Nación era el diario de Mitre, la Nueva Provincia trataba de generar un nuevo distrito en el sur de la provincia de Buenos Aires, la capital de Rosario, trasladar la capital de Rosario. Propósitos políticos, ¿sí? A partir de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se independiza casualmente cuando puede establecer volúmenes de audiencia que generen ingresos y luego publicidad a través de los anunciantes que promocionan sus productos. Luego hay otras intervenciones, ¿no? Por supuesto, la pauta oficial es una de ellas, ¿sí? La pauta oficial hoy en la Argentina tiene dimensiones comparadas. Cuando hablamos de pauta oficial incluimos la pauta de los municipios, la pauta de cada uno de los organismos descentralizados, la pauta que tiene la jefatura de gabinete de la Nación, las que tiene cada distrito a nivel provincial, las legislaturas. Bueno, ese conjunto es equivalente hoy en volumen a toda la pauta privada. Está en el orden de los 450 millones de dólares a tipo de cambio paralelo, cada una de ellas. Por supuesto que su distribución genera enormes distorsiones. Las mayores que vimos en las últimas décadas se dieron durante el primer kirchnerismo, donde esa pauta se multiplicó, creció de manera exponencial y la distribución tuvo niveles de arbitrariedad extraordinarias. Algunos de los medios de mayor audiencia de la Argentina recibían casi nada, como Clarín, La Nación, Perfil, ¿no? Y otros medios casi inexistentes, el 80-90% de los ingresos era eso nada más, y con eso se construyeron gigantescos aparatos comunicacionales. ¿Tenemos eso hoy? No. ¿A ese nivel? No. ¿Tenemos niveles de distribución ideales? Tampoco. Hay márgenes de discrecionalidad importantes, hay medios que siguen teniendo un porcentaje de los ingresos, y eso es lo que hay que mirar, mayoritario o muy significativo, y que obviamente condiciona su independencia editorial. Nadie puede traicionar, ¿no?, lo que propone o pretende un anunciante que pone más del 50% de los ingresos de un medio, y eso pasa en algunos. Pero simultáneamente tenemos el otro periodismo, el periodismo que no depende de eso, el periodismo que denuncia estas tramas de corrupción extraordinarias, el periodismo que es acosado todos los días, como vimos en las últimas horas, ¿sí?, presionado de muchísimas maneras, una de ellas es la económica, usando la pauta y otras herramientas de tipo económico y extraeconómico como zanahoria o como garrote, premiando y castigando. Así que sí, hay malos periodistas, hay buenos periodistas, hay de todo en Argentina. Acá tengo una pregunta que me va a permitir después hacer otra. La pregunta dice así: ¿cómo se puede superar la grieta en el periodismo? Ver La Nación Más y C5N parece que los borradores de la historia fueran de países diferentes. ¿Puede el periodismo argentino desarrollar un periodismo superador de la grieta? Sí, la grieta probablemente es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad, que tienen las sociedades en el mundo. Es un cuadro que se ha agravado contemporáneamente por algunos de los fenómenos que repasé en mi exposición. El periodismo tiene que evitar subir al ring de la política, ¿no?, caer en las provocaciones. Por supuesto que es difícil cuando los ataques son tan frontales como los que se han experimentado en la Argentina en los últimos años, pero desde ya que hay un deber hay un profesor de la Universidad Austral que habla de la ética de la moderación para el periodismo. Tiene que tratar de tomar distancia, porque efectivamente una de las misiones fundamentales del periodismo es tender puentes, ¿no?, es proporcionar a los ciudadanos elementos para alimentar ese presupuesto democrático esencial, que es contar con información para dialogar, para debatir y finalmente para llegar a acuerdos, ¿no? Una de las misiones del periodismo es superar la grieta, ¿no? Pero muchas de esas grietas están generadas externamente y a veces a los periodistas les cuesta tomar distancia cuando esos ataques son tan directos
y no se los cuestiona o no se los critica por el ejercicio de su tarea, sino casualmente por falta de tolerancia de funcionarios o de posiciones, a veces de colegas, que no admiten la discrepancia, ¿no? La intolerancia es la base, es el combustible que genera esas grietas, ¿no? Bueno, la pregunta que quería plantearle, usted mencionó al Washington Post. Hace aproximadamente 1 año y medio estuvo acá el director del Washington Post y habló de un fenómeno que se llama el fenómeno de la posverdad. Esto se está dando en Estados Unidos y se da en la Argentina también, y es lo siguiente. Dice que hoy las audiencias, tanto el que escucha radio, lee un diario o ve televisión, en lugar de buscar información, busca al periodista que ratifica lo que ya previamente él está pensando. Es un fenómeno a la inversa, que es un problema que hoy tiene el periodismo y una forma también de censura. Es decir, vamos a ponerlo en términos muy concretos. Si en C5N alguien va a defender a Macri, lo destruyen. Y sería muy difícil hacer si alguien defendiera a Cristina Fernández de Kirchner en otros canales. Es decir, que las audiencias de alguna manera están enviando una señal al periodista de que yo te escucho porque vos opinás así, y si vos no opinás así, te dejo de escuchar. Este es un fenómeno mundial. Gracias, Clara. Sí, seguramente fue Martí Baron, supongo, ¿no? Que dijo esa frase. Yo se la escuché también en alguna otra conferencia, con alguna reformulación como esta, diciendo las audiencias van a los medios no buscando ser informados, sino confirmados, ¿no? Que va en la misma línea. Van a ratificar o a buscar argumentos de las posiciones que ya tienen, ¿no? No admiten poner en duda lo que piensan, y eso es enormemente riesgoso. Y efectivamente el fenómeno de la posverdad, de los hechos alternativos, ¿no? La presencia de gobernantes como Trump, como Bolsonaro, que embisten no contra el periodismo que los critica en sí mismo, sino contra la función del periodismo, contra esta idea de que es posible acceder a la verdad y a partir de hechos sobre los que nos ponemos de acuerdo, discrepar y discutir, intercambiar posiciones. Eso es lo que está en crisis en este momento. En la medida que no admitimos ciertos hechos básicos a partir de los cuales iniciamos la discusión, el diálogo, el debate, es muy difícil construir algo, ¿no? Si la sociedad está totalmente fragmentada en posiciones irreconciliables, pero eso también, desde ya, contamina el periodismo en la medida que las audiencias tienen una comunicación mucho más directa, una capacidad de exigir el tipo de contenidos que buscan de manera constante, ¿no? Y pueden rápidamente castigar a esos medios, huyendo de esos medios, ¿no? Con las políticas de cancelación, escrachando a esos periodistas, y esa dinámica tiende hacia los extremos. Efectivamente, las audiencias van hacia una punta y hacia otra, y ahí el periodismo debe hacer un gran esfuerzo para no caer en esa tentación. Ahí el periodismo debe ser independiente desde ya por definición, independiente del poder político, independiente del poder económico, pero finalmente también independiente de la demagogia, ¿no? Independiente de estos pedidos de las audiencias, de ir hacia los extremos, de pegar más, de castigar más y de eliminar ese centro esencial en materia política que necesita toda sociedad para intercambiar ideas, ¿no? Buscar, bueno, cuál es el espacio de los puntos básicos que tenemos, de los cuales nos ponemos de acuerdo, dentro de los cuales tienen que estar los hechos. Bueno, estos son los hechos, estas son las opiniones, ¿no? Pero no discutamos los hechos. Esa es creo que una de las tareas fundamentales que tiene el periodismo primero y la sociedad luego. Otra pregunta, ¿no peligra la idea misma de la función del periodista con la aparición del periodismo militante? Bueno, ahí lo decía antes, ¿no? El periodismo originalmente fue militante, estaba asociado a ideas, a facciones, a tutelas políticas porque no tenía independencia económica para lograr esa distancia, pero reaparece luego, ¿no? Y tenemos múltiples ejemplos en la Argentina y en el mundo de este tipo de productos, donde hay una traición a los estándares del periodismo profesional, en la medida en que los hechos, ¿no? El reflejo de los hechos se subordina a ideas previas, ¿no? Estos hechos me conviene mostrarlos, los pongo acá, o los enfoco desde este costado, y esa es la gran traición a la función esencial del periodismo. El periodismo
Carlos Fait, ¿no? Este gran juez de la Corte argentina, decía, las opiniones son libres, los hechos son sagrados, ¿no? Entonces, esa idea de que tenemos que buscar mecanismos para poder observar la realidad de manera más aséptica y luego discutir sobre esa realidad que estamos enfocando, está en crisis. Y el periodismo militante desdibuja esa posibilidad, conspira contra esa posibilidad. Y ese es el gran daño que hace a nuestras sociedades. El periodismo, a ver, ¿no cree usted que el periodismo actual carece de la formación necesaria para ejercer la profesión? A ver, el periodismo ha cambiado muchísimo y ha cambiado sobre todo con la revolución digital, ¿no? En las últimas 2 décadas en particular, la última década más todavía por esta aceleración que comentábamos recién, con lo cual nuestras redacciones, nuestros medios tienen perfiles muy distintos, ¿no? Perfiles técnicos, perfiles más ligados al mundo digital desde ya, otro tipo de herramientas, con formaciones diferentes, mucho más universitarias, ¿no? Hace 50 años en las redacciones había muy pocos egresados de universidades, eran mundos mucho más bohemios, más ligados al mundo de las letras, mucho más alejados del mundo de las ciencias duras y desde ya de la tecnología. Tenemos redacciones distintas, pero eso no significa que tengamos un periodismo necesariamente de peor calidad. Nunca hemos llegado a una audiencia tan amplia como la que llegamos hoy, nunca hemos tenido una capacidad de conexión con nuestras audiencias como la que tenemos hoy. Argentina tiene el medio, en el espacio digital, con mayor audiencia de habla hispana del mundo. Los principales 2 diarios de Argentina, Clarín y La Nación, tienen la mayor cantidad de suscripciones dentro de los países de habla hispana del mundo. Muchas de las redacciones más modernas de América Latina están en la Argentina. Argentina tenemos una enorme tradición y periodistas como de investigación que son referentes en todo el continente. De modo que tenemos una calidad periodística importante, pero desde ya que todos estos condimentos, ¿no? Estas crisis superpuestas que mencionaba, la crisis económica, la crisis política y económica global, económica local, la pandemia que aceleró, en un año de pandemia vivimos 5 años de aceleración tecnológica, ¿no? Esa publicidad que migraba hacia las grandes plataformas, a Google, a Facebook, que creíamos que iba a tardar X cantidad de años, bueno, sucedió de manera abrupta. Entonces tenemos medios, desde el punto de vista económicos, muchísimo más débiles, y eso hace difícil desde ya la tarea, pero en la medida, aún con a pesar de esa debilidad, la función del periodismo en esta crisis que vive toda la sociedad probablemente sea más necesaria que nunca antes. Daniel, del 83 en adelante, a su juicio, ¿cuál fue el momento donde hubo mayor libertad de prensa y cuáles fueron los momentos más críticos? Y me gustaría también una reflexión suya sobre el ataque a varios periodistas que hubo en las últimas horas, hechos por otro periodista, pero en realidad no, sabemos que no es otro periodista, sino que está detrás la presión del gobierno. A ver, desde el 83 en el inicio lo que marcó fue el gran contraste, ¿no? En ese gobierno de Alfonsín que se revalorizó mucho con el tiempo y a partir de la muerte de Raúl Alfonsín. Ese fue un periodo que en términos comparativos, obviamente con los más oscuros, hay que destacar. Durante el macrismo se desmontaron muchos de los mecanismos de persecución que se montaron durante el kirchnerismo, y eso fue un signo positivo que también hay que señalar. Y el periodo más duro se dio durante el primer kirchnerismo, sobre todo entre el 2009 y el 2014, mediados del primer gobierno de Cristina Kirchner, sanción de la ley de medios, aparición de personajes como el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, amenazando las asambleas de papel prensa, llamando a dueños de medios y a periodistas, el uso de la pauta para construir estos aparatos paraoficiales gigantescos que estigmatizaban a los medios constantemente, el uso de los medios públicos 678, ¿no? Escrachando a medios constantemente, muchos de los cuales sufrieron violencia física y intimidaciones de todo tipo, presión a los anunciantes privados para que sacaran la pauta de los medios independientes, arbitrariedades con el otorgamiento de licencias, amenazas sobre la producción de papel, en fin, toda una larga cadena que conformó una estructura de hostigamiento sistemático contra
contra los medios de comunicación en años, y uno dirá, bueno, este era un problema de los medios, era un problema de la democracia. En años en que, recordemos lo que era la escena latinoamericana, la posibilidad de acelerar en un sentido, alejándose de los principios democráticos y yendo en la ruta populista, eran enormes, ¿no? Y allí el periodismo tiene con el populismo un conflicto de origen. Hay una frase de Felipe González que me gusta mucho que dice: el populismo, entre otras cosas, consiste en dar respuestas simples a problemas complejos, ¿no? Y el periodismo lo que trata es de darle la complejidad que tiene a cada problema para no simplificar razonamientos y finalmente la propuesta de soluciones, ¿no? Así que allí tenemos un problema. Y el otro fue lo que se vivió desde el principio del kirchnerismo, desde que asumió Néstor Kirchner, que fue un cuestionamiento al rol del periodismo, ¿no? A esta función, a esta intermediación con la ciudadanía, a esta posibilidad de fiscalizar al poder, ¿no? de efectivamente seleccionar ciertos hechos y proponer una agenda de discusión común. Eso se discutió desde el 2003 hasta el 2015 y hoy se sigue discutiendo con otros niveles de conflicto. Mencionabas esto y no quiero escapar de esa pregunta. Efectivamente hay medios, hay periodistas que están cerca de ciertas facciones, porque no es todo el gobierno, ciertas facciones de la coalición gobernante que tienen los niveles de intolerancia que tenían en esa época, no los niveles de poder, afortunadamente, por eso la crisis no ha llegado a esos niveles, pero sí se enfrenta con una prensa que está en términos económicos más débil, mucho más débil que antes, por todo lo que señalábamos hace un rato. Daniel, la última pregunta. Con sus errores y sus aciertos, ¿cuál crees que es el mayor desafío que tiene la profesión nuestra hoy? A ver, el primero es siempre seguir haciendo lo que justifica su posición en nuestras sociedades, ¿no? Ese tratamiento jurídico preferencial que tiene nuestro orden constitucional, casualmente actuando no como un poder más, ¿no? No es el cuarto poder, es un contrapoder, como un contrapeso de nuestro sistema institucional que cumple con esa idea básica de nuestras democracias, que es que sus ciudadanos cuenten con elementos para poder participar del proceso democrático y finalmente alimentar una gran discusión. Y esa función está claramente amenazada, por un lado, por gobiernos intolerantes, ¿no? Nuestra región tiene ejemplos extraordinarios, ¿no? Desde México, que bate récords de periodistas asesinados por el narcotráfico, lo que estamos viendo hoy en Nicaragua, en Venezuela desde ya, en Cuba hace más de medio siglo, a experiencias que hemos tenido muy cerca, ¿no? Y que van y vuelven. La tentación autoritaria e intolerante de recurrir a esas fórmulas de amenaza y de hostigamiento están siempre presentes. Eso por un lado. Y lo otro es el fenómeno tecnológico. Es muy difícil para los medios seguir cumpliendo su función cuando hay gigantescas empresas tecnológicas, ¿no? Que van captando sus propias audiencias, usan sus contenidos sin remunerarlos, generan múltiples distorsiones, ¿no? Se acrecienta la desinformación, polarizan las sociedades, crecen los extremos, los discursos de odio. Bueno, y al periodismo le cuesta muchísimo hacer esa función, pero nunca es tan importante como en contexto de esa naturaleza que la cumpla. Daniel Dessain, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, agradecemos al licenciado Daniel Dessain por su excelente presentación y vamos a entregarle como testimonio de su paso por el club nuestro libro del centenario, y invito además a nuestro expresidente Javier Negri, que tiene también un libro para obsequiarle a nuestro orador. Javier.
Muchas gracias a todos por asistir a nuestra reunión, así que los invito a que puedan seguir charlando en las mesas, pero damos por terminada en el horario correspondiente a nuestra reunión. Muchas gracias.